territorio actual peruano ha sufrido modificaciones a lo largo de toda su historia. A lo largo de toda su historia, hablamos desde la pre-Inca, Inca, eh, eh, virreinal, república, e incluso hasta hace algunos años, ¿ya? Hasta el 98, e incluso hasta el 2014. Hemos ido teniendo variaciones. Vamos a ver, tenemos acá, ahí tenemos el Tahuantinsuyo, ¿ya? Éramos una superpotencia en ese momento. Ahí está, mira, el Tahuantinsuyo por donde se extendía, ya, por Colombia, Ecuador, está Perú, ya está Bolivia, Chile y Argentina. Ahí está, mira. Todo esto era el Tahuantinsuyo, ¿ya? Y luego tenemos aquí este otro territorio del virreinato, ¿ya? Que ha ido cambiando también, que fue cambiando. Ahí tenemos. ¿Ya? Este territorio, ¿ya? De 1810, cuando aún éramos colonia, formamos parte del virreinato español, fue la base para el establecimiento de nuestro territorio a inicios de nuestra vida republicana. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, fue la base territorial que tuvo Perú en sus inicios de vida republicana. Y mira lo que ha pasado, ¿verdad? Hemos ido perdiendo territorio. Esta parte, mira, de Guayaquil, mira, este territorio comprendido entre el río Caquetá y Putumayo, esta zona que es conocida como el Acre, por acá también hay una parte que fue cedida a Bolivia, todo esto es la zona del Acre, y tenemos acá Tarapacá y Arica. Ya, Tarapacá y Arica. Ya, todo esto es lo que nosotros entonces hemos ido perdiendo, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida como país, ¿verdad? De toda nuestra historia. Muy bien. Veamos ahora qué es lo que ha pasado, ¿ya? Listo. Bien. Vamos a ver acá, vamos a comenzar con Brasil, ¿ya? Con Brasil, porque lo realizado con Brasil repercute, ¿ya? Repercute en la delimitación con Colombia, ¿ya? Y en la delimitación con Bolivia. Ahí tenemos. Con Brasil se va a tener en cuenta para el establecimiento de la frontera a inicios de nuestra vida republicana dos tratados. El Tratado de Madrid, ¿ya? De 1750, y el Tratado de San Ildefonso, de 1777. Ahí tú ves, mira, una línea roja, ahí está. Esta delimitación corresponde ya a lo fijado en el Tratado de Madrid de 1750, ya luego al firmarse el Tratado de San Ildefonso, ya no hay muchas variaciones, se conserva lo establecido por el Tratado de Madrid, solamente se incluye, ¿verdad? Este territorio, mira, se incluye al virreinato peruano, ¿verdad? Lo pierde. Y la línea iría por acá, ¿verdad? Ya, ahí está. Tenemos esto, va la línea de esta forma, ¿ya? Todo esto entonces es lo que se fijó con el Tratado de Madrid y con el Tratado de San Ildefonso. Ahí está. De esta forma se ha fijado los límites entre Perú y Brasil a inicios de su vida republicana, ¿ya? Ahora, pero este tratado, vamos ahora a la afectación que tiene con nuestro territorio. Aquí se va a tener como límite, mira, aquí tenemos nosotros al río Madeira, aquí en esta parte. Este es el río Madeira, ¿ya? Y por acá, mira, hay una parte del río Guaporé. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿ya? ¿Cuál es la frontera natural que tuvo Perú y Brasil, ¿ya? A inicios de su vida republicana? Inmediatamente yo tendría que mencionar al río Madeira y al río Guaporé, ¿ya? Estas serían nuestras fronteras naturales, ¿ya? En un principio. ¿Ya? Recuerda que esa fue la base legal que utilizaron tanto Perú y Brasil cuando emergieron a la vida republicana. ¿Ya? Muy bien, sigamos. ¿Listo? Vamos a ver ahora qué es lo que pasó. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Muy bien. Ahora tenemos entonces, debes tener en cuenta que Brasil pone en marcha una política expansionista una vez que ha proclamado su independencia, ¿ya? Y ya sea militarmente o con ocupación, colonizando.
¿ya? Colonizando muchas zonas que pertenecen a la región amazónica, ¿ya? Que pertenecen a la región amazónica. ¿Ya? Y esto implicó una serie de suscripción de tratados, no solamente con Perú, sino también con Colombia y con Bolivia. ¿Ya? Muy bien, tenemos acá dos tratados en particular importantes en materia de límites suscritos con Brasil. Ya tenemos la Convención Fluvial, ¿ya? De 1851 y el Tratado Velar de Río Branco de 1909. De 1909, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dice la Convención Fluvial? ¿Ya? Vamos a darnos cuenta acá, mira, ve, acá hay un punto, ¿ya? Este punto es fronterizo, ¿ya? Y así lo establece la Convención Fluvial, ¿ya? Y este punto fronterizo está en Tabatinga, ¿ya? Que es una población fronteriza que pertenece a Brasil, ¿ya? Colombia también tendrá su población fronteriza, que será Leticia, y Perú también tiene su población fronteriza, que es Santa Rosa, ¿ya? Pero el punto que se está tomando como referencia para el establecimiento de la frontera entre Perú, ¿ya? Y Brasil, ¿ya? Es Tabatinga, ¿ya? Y se traza, dice, mira, una línea hacia el norte, hacia el norte. ¿Y va hasta dónde? Dice, hasta la confluencia, ¿ya? De los ríos Caquetá, ¿ya? Y Apaporis, ¿ya? Hasta la confluencia entonces del río Caquetá y Apaporis, hasta este punto. Recuerda que el río Caquetá también se le conoce como río Yapurá, y así lo vas a encontrar, Caquetá o río Yapurá. Ahí está, listo. Dice, esto es en el norte. Y en el sur, el río Yabarí ya hará de frontera natural. ¿Ya? Dice, en el sur, el río Yabarí hará de frontera natural. ¿Ya? Hasta sus orígenes. Hasta sus orígenes. ¿Ya? Esto es lo que establece la Convención Fluvial. Y dice, un tratado suscrito el 23 de octubre de 1851 durante el gobierno de Rufino Echenique y va a ser suscrito por Bartolomé Herrera y Duarte da Ponte y Ribeiro. ¿Ya? Ahí está. Ya tenemos entonces esa delimitación y aparte, pues se iba a determinar cómo es que sería el tránsito por el río Amazonas y para poder trasladar mercancía, para poder realizar el comercio, tener salida al Atlántico, entre otros aspectos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya se estableció. Pero ocurre algo. En el norte es claro, se dice desde el punto Tabatinga hacia la confluencia del río Caquetá y Apaporis. Pero en el sur se dice el río Yabarí hace de frontera hasta sus orígenes, pero el origen no se había determinado. Se formaron expediciones, comisiones para que realicen expediciones, pero no se pudo determinar. En un momento determinado Perú dijo, aquí está el origen, pero luego Brasil rectifica. Ya, aquí luego Brasil rectifica y Perú tuvo que sujetarse a lo que dijo Brasil. ¿Ya? Recuerda que para nosotros es muy importante solucionar el problema con Brasil porque esto causa repercusiones en Colombia y en Bolivia. ¿Ya? Y además, si analizamos todo el contexto sudamericano, entrar en una guerra con Brasil era prácticamente perder. ¿Ya? Podíamos entonces tener guerra con Ecuador, con Colombia, quizás con Chile, pero Brasil iba a ser muy complicado, muy difícil. Las proyecciones decían que no, ¿verdad? Era mejor entonces negociar. Por eso es que cuando nos pregunten, con todos los países nosotros hemos tenido enfrentamientos, ¿ya? Sin embargo, con Brasil no. ¿Ya? Con Brasil no hemos tenido enfrentamiento. Es más, todo lo que nos han quitado lo han hecho en la mesa de negociación, diplomáticamente. Para que tengas una idea de cómo es que ha sido cómo ha sido la historia de la diplomacia peruana. Hemos sido muy malos negociantes a lo largo de toda nuestra vida republicana. Muy bien, tenemos entonces esto. Pero ¿qué pasaba allá? ¿Qué pasaba hacia el sur? Porque el territorio que tiene Perú es totalmente distinto. Recuerda, mira, que este es el territorio que va a tener. Este es el territorio
Aquí está, este es el territorio que tiene Perú al inicio de su vida republicana, y esta es la zona, en donde va a ocurrir muchos incidentes, ¿ya? Y aquí es la zona que ya estamos perdiendo, ¿verdad? Aquí más o menos este es el punto de Tabatingas, se va hacia el norte hasta la confluencia del río Caquetá, y mira, y Apoparis, hasta ahí, y luego está el río Yavarí, mira, sigue por acá, ¿ya? Y se va hasta este punto, ¿ya? Muy bien, listo, sigamos. Ya se perdió entonces este territorio, se ha perdido. Vamos ahora, ¿qué es lo que pasa en el otro extremo? ¿Qué es lo que está pasando? Esta es la zona que te remarqué ya en el anterior mapa, ahí está. Ya aquí está el río Yavarí, ya aquí está el río Madeira, mira, y aquí está el río Guaporé, ya ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? Esta zona, toda esta zona forma parte del Acre, de la zona conocida como el Acre. ¿Ya? Ahí está, toda esta zona. Destaca el río Acre, destaca el río Purús y destaca el río Yuruá. ¿Ya? Yuruá, ahí está. Ellos son los que van a destacar. ¿Cómo es que lo perdemos? Esta zona que estoy remarcando es una zona en litigio. ¿Ya? En litigio entre Perú y Bolivia. ¿Ya? Brasil no había llegado aún a esta zona. Estaba colonizando otras, pero no está de acá, pero ya la tenía en mente, ¿verdad? Ese era su objetivo. ¿Ya? Pero esta zona se encontraba en litigio. ¿Ya? Se encontraba en litigio entre Perú y Bolivia. Perú decía, es mi territorio, Bolivia decía que no, que era su territorio. Y como ninguno de los dos tenía títulos coloniales, entonces esto va a litigio. ¿Ya? Aprovechando este contexto, Bolivia, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? En 1867 suscribe un tratado con Brasil. ¿Ya? Un tratado. Este tratado se le denomina como Tratado de Ayacucho. ¿Ya? Y aquí aparece como protagonista Mariano Melgarejo. No sé si tú recuerdas a Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo es el presidente boliviano que estuvo gobernando en el contexto de la guerra del Pacífico, ¿ya? Y que muchos indican como un chilinófilo. ¿Por qué un chilinófilo? Porque firmó un tratado entregando territorio boliviano a Chile. Y si esto hizo, pues qué demás hará con esta zona, ¿verdad? Que era una zona de litigio y que de alguna forma el perjudicado era Perú. Entonces firma un tratado, ya firma un tratado y entrega todo este territorio a Brasil, ya, a Brasil. Pero, profe, usted en la anterior clase no dejó bien claro cómo es que se soluciona el problema del origen del río Yavarí. En tanto Brasil no ocasionaba problemas en esta zona, ¿ya? Cuando Brasil le plantea a Perú de que el origen del río Yavarí no era el correcto, sino que había otro origen, Bolivia aceptó ese planteamiento de Brasil porque de esta forma ya ratificaba que todo esto era su territorio. O sea, había intereses, ¿verdad? O sea, Bolivia saltó y dijo, sí, Brasil está estableciendo como origen del río Yavarí este punto, yo lo reconozco, pero lo hacía para que le dé legitimidad sobre este territorio en litigio, ¿ya? Y el litigio lo tenía con Perú, ¿ya? Luego, cuando Brasil entonces comienza a ocupar militarmente y con colonos inmensas regiones amazónicas, entra en conflicto con Bolivia. Y es ahí que se va a firmar en 1867 el Tratado de Ayacucho, mediante el cual Mariano Melgarejo entrega este territorio a Brasil. Le entrega territorio. Vamos perdiendo, ¿ya? Ahora, pero Brasil ya no solamente quería esta zona, sino que quería entrar ya, mira, a la zona de los ríos Purús y Yurúa, quería esta zona, ¿ya? Quería ingresar a esta zona. Pero también surge otra pregunta, ¿por qué ingresar a esta zona? ¿Qué tenía en particular o de importante este territorio? ¿Qué es lo que se estaba viviendo en el mundo? El mundo comienza a vivir el contexto de la segunda revolución industrial. Y en la segunda revolución industrial encontramos como materia prima al petróleo
y tenemos al caucho. Y esta era una zona cauchera. Había mucho caucho aquí. ¿Ya? En temas de recursos naturales, Perú ha destacado siempre, ¿verdad? Primero con el guano, el salitre, los minerales, el caucho. Ahí está. Esta era una zona cauchera. ¿Ya? Y Brasil ya le había puesto entonces el interés en los territorios comprendidos entre el río Purus y Juruá. ¿Ya? Luego, Bolivia volverá a firmar otro tratado con Brasil. ¿Ya? Otro tratado. El Tratado de Petrópolis. Mediante el Tratado de Petrópolis, ya vuelve a entregar territorio peruano, y esta vez territorio peruano, ya no es un territorio en litigio, sino que territorio peruano. Esto es lo que estoy remarcando, mira, territorio entonces peruano a Brasil. ¿Ya? Entonces ya tenemos la entrega de territorio, ya mediante el Tratado de Ayacucho a Brasil, 1867, y tenemos también la entrega de territorio, ya mediante el Tratado de Petrópolis, ya a Brasil. Ahora, pero en este contexto aparece otra situación. Comienzan a darse algunos incidentes no importantes, no una guerra, algunas escaramuzas, podríamos decir. Entonces, en esta zona, es ahí cuando Perú comienza a evaluar la situación. Y dice, si yo comienzo a responder y esto nos lleva a un contexto de guerra con Brasil, tenemos todas las de perder. Por ese motivo, ¿sabes qué? Vamos a negociar con Brasil. Y se firma entonces el tratado Velar-de-Río Branco, cuyo verdadero nombre es Tratado de Límites, Comercio y Navegación en la cuenca del Amazonas entre Perú y Brasil. ¿Ya? Ahí está. ¿Quién lo firma? Hernán Velarde por el Perú, ¿ya? Y José María da Silva Paraño de Río Branco, ¿ya? Por Brasil. ¿Cuándo ocurre? Durante el gobierno de Augusto Beleguía. Pero aquí hay que señalar que ocurrió durante su primer gobierno. ¿Ya? Y este tratado ya, mira, delimita toda la zona al sur del río Yavarí. Se delimitó toda la zona al sur del río Yavarí. Toda esta zona se delimitó. Perdimos territorio. Por si acaso, ya hay que tener en cuenta que el país con que más tenemos fronteras con Brasil, ya, esa zona es la más vulnerable de todas nuestras zonas fronterizas, ya, y hasta ahora esto se puede evidenciar, ya. Muy bien, ya está, ya tenemos entonces esa entrega de territorio a Brasil, ya. Vamos ahora con Colombia, muy bien. ¿Ya? Recuerda que con Colombia, Perú ya había perdido esta parte, mira, que estoy remarcando, ya con el cursor, ahí está, ya lo habíamos perdido, a ver un momentito. Ya, muy bien, su compañero su compañera Carla Rivera, ¿por qué vulnerable? ¿Ya? ¿Por qué vulnerable? Mira, la política externa le dice a los estados que sus fronteras, por lo general, deben ser habitadas, ¿ya? Habitadas para que se conviertan de esta forma en una frontera viva, ¿ya? En una frontera viva. ¿Qué quiere decir una frontera viva? Aquella que tiene o muestra actividad humana, ¿ya? Actividad humana. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil en tema de infiltración? ¿Ya? Infiltrarnos cuando hay o no hay población. Entonces, es más fácil infiltrarnos cuando no hay población. Y nosotros debemos tener en cuenta que la población en la región amazónica es el 11% del total. ¿Ya? Entonces, prácticamente la región amazónica está deshabitada. Y teniendo en cuenta que el 60% del territorio es prácticamente amazónico, pero hay 10%. O sea, mucho territorio para poca población. O sea, hay un problema. Y si Perú no mantiene una política ya orientada a mantener invulnerables nuestras fronteras, puede darse una situación en la que Brasil ponga en práctica otra estrategia de querer
ocupar esta zona. Quizás no lo haga militarmente, pero hay otras formas que afectan nuestra soberanía. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando existía el programa, cuando dirigía el programa de Panorama, Guido Lombardi, ya que luego fue congresista, pasaron un reportaje orientada a entrevistar a las poblaciones fronterizas ubicadas en la región de Ucayali, frontera con Brasil. Y comenzaron a entrevistar a los habitantes, y ellos indicaban pues que hablaban portugués, veían canales de Brasil, consumían productos ya con marca de Brasil, y si se le planteaba la pregunta hacia dónde quisieras ir, ellos indicaban Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia. Entonces, esto es un peligro porque se afecta nuestra soberanía. Se afecta a la soberanía, y en algún momento, entonces, cuando ya ellos quieran incursionar en nuestro territorio, va a ser más fácil. Ellos dirían, ¿sabes qué? El Estado nos tiene abandonado, Brasil siempre nos ha tenido en cuenta, nos ha dado esto. Es más fácil que ellos decidan irse por Brasil que por Perú. Por eso es que toda esta zona tiene que ser ocupada, tiene que haber proyectos, tiene que haber vigilancia para evitar una posible infiltración. ¿Ya? Entonces, a eso me refería cuando hablaba de vulneración, ¿ya? Debido a que hay poca población y es un territorio muy amplio. Y además, considera el relieve, ¿verdad? El relieve también hace que esta sea una zona muy complicada de habitar, ¿ya? Ahora, tenemos con Colombia, ¿ya? ¿Qué pasó con Colombia? Colombia es el primer país con quien nosotros nos vamos a enfrentar, ni bien proclamamos nuestra independencia, ¿ya? Recuerda que esta zona que estoy remarcando, mira, ya lo habíamos perdido, ya lo perdimos en 1851 cuando se firma la Convención Fluvial. Se perdió esta zona. Ya, pero quedó acá, mira la línea que habíamos dicho, ¿verdad? Tabatingas, punto fronterizo, ya hasta la confluencia del río Yapurá, o también conocido como Caquetá. Hasta ahí iría, ¿ya? Hasta ahí iría, ¿ya? Ahora, sin embargo, con Colombia también ocurre un tema en particular como consecuencia del contexto que se vivía. Nosotros solucionamos los problemas hacia el año 1829 cuando se firma el Tratado de la Reagual, ¿ya? Y con eso se zanjó el tema, ahí se vieron involucrados los gobiernos de José de la Mar y Agustín Gamarra, no hubo más problemas, quedó así, tranquilo, se vivió la primera revolución industrial, pero a principios del siglo XX se vive el contexto de la segunda revolución industrial. Ya estamos en el contexto de la segunda revolución industrial. Y esto demandaba, hemos dicho hace un momento, petróleo, minerales y caucho. Y esta también era una zona cauchera. Una zona cauchera. Entonces Colombia tenía pretensiones sobre este territorio por el caucho y además porque quería tener una presencia sólida en el río Amazonas. ¿Ya? ¿Por qué una presencia sólida en el Amazonas? ¿Qué ganaba o qué gana Colombia? Gana la salida al Atlántico y con ello la comunicación con todo el mundo. Porque en algún momento, vamos a suponer que se obstaculiza el tránsito por el canal de Panamá, ¿qué harían los países sudamericanos, verdad? Sobre todo Ecuador, ¿qué haría Colombia, verdad? ¿Qué haría Perú? Entonces, o qué haría Bolivia incluso también, emplear el río Amazonas. Por el río Amazonas tendrían salida al Atlántico y con ello se conectarían al mundo. Eso es lo que entonces tenía en mente Colombia. Y se inician los incidentes fronterizos. Entonces Perú dijo, hay una necesidad de poner fin a este conflicto y lo vamos a hacer a través de la suscripción del Tratado Salomón-Lozano, ¿cierto? El Tratado Salomón-Lozano. Ahí está. ¿De dónde a dónde se extiende la frontera entre Perú y Colombia? Se extiende desde la confluencia del río Huepi en el Putumayo hasta la confluencia del río Yavarí en el Amazonas. Justamente la confluencia se da por acá, ¿cierto? Aquí está la confluencia y aquí está el río Huepi en el Putumayo. Se inicia entonces ahí la frontera. Y toda esta zona, ya, que vamos a entregar,
Esta de acá, la que estoy remarcando, está comprendida, mira, aquí está el río Putumayo, frontera natural entre Perú y Colombia, ¿ya? Y esto de acá es el río Caquetá, también conocido como río Yapura, ¿ya? Ahora, pero también está esta zona, ¿ya? Esta zona que es denominada como trapecio amazónico, trapecio amazónico, ¿ya? Ahí está el trapecio amazónico, y dentro del trapecio amazónico está el puerto de Leticia. Toda esta zona que hemos señalado, la comprendida entre el río Putumayo y Caquetá, y la zona denominada como trapecio amazónico, ¿ya? Incluyendo el puerto de Leticia, lo vamos a entregar cuando suscribimos el tratado Salomón Lozano. Lo entregamos, ¿ya? Y al entregar el puerto de Leticia, ¿ya? Mira, Colombia ya cumplió con su objetivo de tener este territorio rico en caucho, ¿ya? Y cuando entregamos Leticia, le estamos diciendo a Colombia, ¿sabes qué? Tú tienes ya acceso directo sobre el río Amazonas. Libre navegación, no pagas impuestos y ya. Entonces Colombia ha logrado su objetivo político y geopolítico. ¿Ya? Ya tiene las zonas caucheras y tiene la libre navegación en el río Amazonas. Este tratado fue muy cuestionado, muy cuestionado. Ya vamos a indicar por qué. Ahora, si ya tenemos entonces la entrega de este territorio, pero tú me dirás, profesor, pero en una negociación tiene que haber presiones y otra parte que ceda, ¿ya? Entonces, Perú cedió esto. Colombia, ¿qué es lo que cede? Colombia cede la zona, mira, conocida como el Triángulo de los Sucumbios. ¿Ya? Va a entregar entonces esta zona. Esta zona se decía que era muy rico en petróleo, ya rica en petróleo, en minerales, etc. Muy bien, Perú dijo, bacán, fue un buen negocio. Pero a pesar de ello, el tratado fue criticado porque lo que estaba entregando Perú era más con respecto a lo de Colombia. Y además porque el tratado fue suscrito con un carácter de secreto. ¿Por qué entonces es secreto si el tratado no tiene nada de malo? Y además porque aquellas personas que habían perdido ya sus terrenos, sus tierras, no se les estaba pagando ya lo que debería ser. ¿Ya? No era proporcional. Entonces era muy cuestionado. Y esto se complica más porque cuando Perú va a tomar dominio sobre el triángulo de los sucumbios, se da con la sorpresa de que esta zona no le pertenece a Colombia, sino a Ecuador. ¿Ya? No le pertenece, ojo, ¿ya? A Colombia, sino a Ecuador. Perú va bien campante a tomar posesión sobre esta zona y Ecuador le dice, tranquilo Perú, este es una zona ecuatoriana. Entonces, ¿Perú qué ganó? Perú no ganó absolutamente nada. No ganó nada. ¿Te das cuenta cómo es que nosotros hemos sido malos negociadores? Nuestra diplomacia ha tenido muchas dificultades y la peor ocurre durante el primer y segundo gobierno de Augusto Beleguía. ¿Ya? Es la peor crisis de vida diplomática que tiene Perú y donde vamos a perder la mayor cantidad de territorio. Es entonces con el gobierno de Augusto Beleguía. Pero, ¿por qué? Muy bien, su compañera vuelve a preguntar por qué no hubo reclamos. Sí, sí, vamos a indicarlo en un momento. Si hay un reclamo, lo vamos a mencionar. ¿Ya? Pero, y una situación surge como interrogante, ¿por qué Perú firmó este tratado? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Quién estaba detrás? Recuerda que siempre, siempre, y esto es histórico, eso no va a cambiar, los estados, las poblaciones se mueven en función al interés, ¿ya? Se mueven en función al interés, ¿ya? Y eso prevalece, y eso prevalece. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Colombia tenía dentro de su territorio, ¿ya? Hasta antes de la firma de este tratado a Panamá. Pero eh, Estados Unidos le quita Panamá a Colombia para la construcción del canal. Y esto como que ocasiona la molestia de Colombia. Colombia estaba muy molesto entonces porque le habían quitado ese territorio. De alguna forma, Estados Unidos tenía que compensar esta molestia de Colombia. ¿Y cómo lo hizo? Presionando a Perú. Pero Perú, ¿por qué se deja presionar? Porque en ese contexto, ya la London Pacific, que se encargaba de la exploración de petróleo,
se convierte en la International Petroleum Company, ¿ya? Y que sería muy cuestionada hasta su expropiación ocurrida durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pero era una empresa, vamos a llamarla de esta forma, que tenía mucho poder económico. Y además, ten en cuenta que quien nos está dando crédito, nos está dando mucho dinero es Estados Unidos. Y esa es la forma como el que va a presionar a Perú. Ante la presión de los Estados Unidos, Perú tuvo que ceder ese territorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está, ¿verdad? El país que presiona para la suscripción del Tratado de Salomón Lozano es Estados Unidos. El país que estaba con fastidio era Colombia. El país afectado fue Perú. El país afectado. Y como preguntaba a su compañera si hubo reclamos. Ya, hacia el año 1932, 48 civiles del puerto de Leticia tomaron ya esta ciudad. Tomaron por asalto esa ciudad. ¿Quién estaba en el gobierno? Estaba Sánchez Cerro. Sánchez Cerro dijo, yo soy el presidente, pero no sé nada, ¿cierto? Yo, ¿sabes qué? Mira, no respaldo la medida, ¿ya? Pero tampoco ordenó el desalojo. O sea, era ambiguo, ¿verdad? No se decidía, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo él? Como se dice, tras de bambalinas, se prepara para una incursión en esta zona con el objetivo de recuperar Leticia. Ya este era el objetivo. Pero nosotros sabemos que Sánchez Cerro no logra concluir su mandato porque fue asesinado. Ya fue asesinado y esto implicó pues que toda esta intencionalidad de recuperar Leticia se venga abajo, ¿ya? Se caiga. ¿Ya? Y entonces aparece en escena Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides. Hay muchas hipótesis, teorías conspirativas en torno a la muerte de Sánchez Cerro, pero aquí hay algo detrás, ¿verdad? El más beneficiado de todo esto, sin duda, fue Óscar R. Benavides. Él logra asumir la presidencia por un tiempo, ¿ya? Hasta que se convoque a elecciones y se elija, pero finalmente él termina quedándose 6 años como presidente, se extiende su mandato. Pero lógicamente él no pudo hacer esto solo, sino que se habla de que hubo mucha coordinación con el Partido Aprista Peruano de aquel momento, y otro de los beneficiados fue Víctor Raúl Haya de la Torre, ya porque él estaba en calidad de preso y finalmente sale, ¿verdad? Sale en libertad. Entonces, partiendo de estos beneficios que obtuvo Benavides de Lapra, es que decimos que hubo ahí una conspiración, ¿ya? Al firmarse, al ocurrir el incidente Leticia, muere Sánchez Cerro, aparece Óscar R. Benavides, y Benavides dijo, ya no quiero problemas, vamos a zanjar el tema. Y se firma hacia el año 1934 el protocolo de paz, amistad y cooperación. Paz, amistad y cooperación. ¿Qué implica este tratado? Que se ratifique lo establecido en el Tratado de Salomón Lozano de 1922. Se zanjó el tema. No más problemas, ya no más problemas con Colombia. Ahí está, ya explicamos por qué perdimos este territorio. Mira, Perú comienza a tener ya la forma territorial actual. ¿Ya? Muy bien, listo. Vamos ahora con Bolivia, ¿verdad? Quienes dijeron mucho tiempo ser nuestros amigos, con quienes hemos compartido, mucha historia, ¿ya? Mucha historia, pero ocurrieron ciertas cosas que dicen lo contrario, ¿ya? La historia fronteriza con Bolivia se va a iniciar hacia el año 1863. 1863, cuando se firma el tratado Ribeiro-Benavente. El tratado en Ribeiro-Benavente. Ahí se inicia la historia. ¿Qué es lo que pasaba? Como en un principio, tú sabes que Bolivia era conocida como el Alto Perú y formaba parte del virreinato peruano, ¿cierto? En un momento determinado pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata, ¿ya? Pero luego volvió, ¿cierto? Ahí está. Así va quedando entonces, mira, este contexto de inicio de vida republicana. Bolivia
emerge la vida republicana y para establecer los límites con Perú, dijeron, ¿sabes qué? Cada quien que conserve lo que tenía en jurisdicción hasta 1810. Es decir, lo que Perú tenía en jurisdicción siendo virreinato, siendo colonia de España, ¿ya? Y lo que Bolivia tenía en jurisdicción siendo audiencia. Siendo audiencia. Ah, muy bien, no hay problema. Así están las cosas, muy bien. Pero luego entonces, hay una necesidad de poder establecer ya una delimitación concreta, ¿verdad? Una delimitación concreta, fija, para que ya no ocurran, para que no ocurran incidentes. Muy bien, ¿sabéis qué? Para poder delimitar esta zona y concretizarla, cada quien va a presentar títulos coloniales. Ya, Perú y Bolivia se demoraron un poco y ocurre el contexto de la guerra del Pacífico y posterga esta intencionalidad. O sea, como que el contexto conspiraba en contra de Perú y Bolivia. Se posterga entonces ese intento de delimitación. Y tú sabes que ya tras la guerra del Pacífico se alteran las fronteras porque ya no vamos a tener una total delimitación en el sur con Bolivia, sino que también entra a la palestra Chile. ¿Ya? Para ello se van a firmar dos tratados. El Tratado de Demarcación de Fronteras entre Perú y Bolivia, también conocido como Osma-Villazón. ¿Ya? También conocido entonces como Tratado, mira, Osma-Villazón. 1902, ¿ya? Y fue suscrito durante el gobierno de Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña. Muy bien, vamos a ubicarnos acá, mira, aquí está el lago Titicaca, ¿ya? Y por aquí está el río Suches, por aquí, ¿ya? Ahora, me dice que con este tratado se define la frontera, dice, la frontera al sur del río Suches. Entonces, toda esta zona se define. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La suscripción del Tratado Osma-Villazón de 1902 divide la frontera en dos, una terrestre y la otra fluvial. Una terrestre y la otra fluvial, básicamente en lo correspondiente a la región de Madre de Dios. ¿Ya? De Madre de Dios. En la terrestre no había problemas para demarcarla. Los inconvenientes surgen en torno a la zona fluvial. Ahora, ¿qué hay que hacer, verdad? ¿Sabes qué? Vamos entonces a un arbitraje. ¿Ya? Entonces, el árbitro sería Argentina. ¿Ya? Argentina. Ahora, y tú sabes que Argentina en la Guerra del Pacífico tuvo mucho acercamiento con Perú, ¿ya? Y también movido por motivaciones de interés nacional, pero tuvo un acercamiento. Es más, Argentina iba a firmar el Tratado Alianza Defensivo con carácter secreto, ¿ya? No lo hizo, pero sí nos ayudó, ¿verdad? Nos ayudó. Ahí destaca, por ejemplo, Sáenz Peña, ¿verdad? Ahí destaca Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña. ¿Ya? Pero bueno, entonces, y tenía ese acercamiento, ¿verdad? Tenía ese acercamiento. Además, también Bolivia, hay otro aspecto a considerar, Bolivia tenía su conflicto también con Argentina. Argentina era el árbitro y cuando da su fallo, entonces lo da a favor de Perú. Bolivia no lo reconoce. A consecuencia de ello, Argentina rompe relaciones con Bolivia, ¿ya? Y Perú y Bolivia vuelven a la situación de tensión, ¿verdad? De tensión fronteriza, ¿ya? Pero a Dios gracias se pudo conversar, dialogar y se firma el Tratado de Rectificación de Fronteras, o también conocido como Polo Bustamante, suscrito hacia el año 1909. Suscrito hacia el año 1909. Ahí está, Polo Bustamante. Entonces, habíamos dicho hace un momento que se definió entonces la frontera al sur del río Suches, ¿ya? Y con el tratado Polo Bustamante se define la frontera al norte del río Suches. Se definió entonces esta frontera, ¿ya? Y luego entonces se dio inicio a la demarcación. Mira, observemos, identifiquemos acá los presidentes, acá Eduardo López de Romaña, y aquí tienes a Augusto B. Leguía. Estamos en su primer gobierno, ¿ya? Ahí está. Recuerda que la frontera entre Perú y Bolivia va desde el hito número 80,
es un hito tripartito porque sirve tanto a Perú, Chile como a Bolivia, ¿ya? Y este hito se encuentra en la meseta de Ancomarca, ¿ya? En la meseta de Ancomarca. Y luego tenemos, dice, recorre, dice, la línea fronteriza hasta la confluencia del río Yaberija en el Acre. Hasta la confluencia del río Yaberija en el Acre. Quedó zanjado el tema, no más problemas con Bolivia. ¿Ya? Son 2 tratados los que se han firmado, el tratado Osma-Villazón, ahí está su denominación correcta, tratado de demarcación de fronteras, y tenemos el tratado de rectificación de fronteras, también conocido como Polo Bustamante. Los presidentes López de Romaña y Augusto Beleguía. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Vamos ahora con Ecuador. ¿Ya? Con Ecuador y Chile siempre ha sido un problema porque las rencillas se han dado, ¿verdad? Las rencillas se han dado. Muy bien, vamos a ver cómo ocurrió la delimitación entre Perú y Ecuador. Debes tener en cuenta que nosotros no limitábamos con Ecuador a inicios de nuestra vida republicana. Limitábamos con la Gran Colombia, ¿ya? Con la Gran Colombia. Pero tras la muerte de Bolívar, se desintegra la Gran Colombia, nace Ecuador y nosotros teníamos la necesidad de establecer una delimitación con Ecuador. Es más, en un primer momento nosotros ayudamos a Ecuador porque lo reconocimos como Estado. Recuerda que en el ámbito de las relaciones internacionales, cuando nosotros suscribimos un tratado con un país, lo reconocemos como sujeto de derecho internacional. Es decir, lo estamos reconociendo como Estado. Si ningún país firma tratados contigo, es que no te reconocen como Estado, por lo tanto, no eres un Estado. No hay legitimidad. Pero Perú suscribe un tratado con Ecuador, se deja pendiente la cuestión de límites y con este tratado, el de Pando Noboa de 1832, se reconoce entonces como Estado a Ecuador. Luego ocurre una situación durante el gobierno de Ramón Castilla, en su segundo gobierno, ya que se soluciona con la firma del Tratado de Mapasingue, ¿ya? Pero Ecuador va queriendo infiltrar y de alguna forma allana este objetivo ecuatoriano de querer tener territorio peruano como parte de su territorio. Ya tenía esas aspiraciones. ¿Ya? Va pasando el tiempo, ocurren otros incidentes. Nos vamos a ubicar en torno, dice, al protocolo. ¿Ya? ¿Por qué menciono el conflicto de 1941? Porque esto antecede la firma del protocolo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Se habían dado ya conferencias en Estados Unidos para ver la cuestión de límites, ¿verdad?, entre Perú y Ecuador. Pero no hay solución, no hay solución. Ecuador tiene muchas aspiraciones. Hacia el año 1939, Ecuador comienza a atacar ciertas zonas peruanas, ¿verdad? Ciertas zonas peruanas, ¿ya? Y una de ellas será el ataque al puesto, ¿ya?, militar peruano de Aguas Verdes, ¿ya?, ubicado entonces en Tumbes. Ahí se inician entonces las acciones. ¿Quién se encontraba como presidente en aquel entonces? Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche dice, en prevención del conflicto, vamos a crear, dice, a la agrupación norte, ¿ya?, que estará al mando del general de brigada Eloy Ureta. Él tendrá el objetivo de evitar, ¿ya?, nuevas incursiones ecuatorianas en nuestro territorio, ¿ya?, así como la de desalojar a los ecuatorianos de nuestro territorio. Había que desalojarlos, ¿ya? Y este accionar de la agrupación norte nos lleva a la batalla de Zarumilla, ¿ya? La batalla de Zarumilla se resume como un conjunto de acciones que ocurren entre el 23 y el 31 de julio de 1941. ¿Ya? Y en una de esas acciones, entonces, ocurre la inmolación del capitán FAT, Abelardo Quiñones González. Él se va a inmolar. Pero no, o sea, eso fue lo lamentable, ¿verdad? Muy lamentable, pero hubieron cosas buenas para Perú, ¿verdad? Porque logramos desalojar a los ecuatorianos
¿ya? Y logramos incursionar en el territorio ecuatoriano ocupando en su totalidad, ¿ya?, la provincia del Oro. Ocupamos la provincia del Oro, Machala, etcétera. Ocupamos. ¿Ya? Esto generó tensión sudamericana porque se temía que este conflicto entre Perú y Ecuador los lleve ya a una guerra, ya a una guerra en todos sus aspectos, ¿verdad? Por eso es que Perú deciden, pues vamos a dialogar, y se firmó el Acuerdo de Talara. El Acuerdo de Talara es muy parecido a lo hecho en 1995 con la Declaración de Paz de Itamaraty, porque en ambos casos, mira, se disponen el cese al fuego y el establecimiento de una zona desmilitarizada entre ambos países. ¿Ya? Entonces, ya estamos con el acuerdo de Talara, ¿ya? Muy próximos ya a la firma del protocolo. Entonces, recordando, ¿ya? A la firma del protocolo antecede el conflicto de 1941, y esto se dio porque Ecuador incursiona en territorio peruano. Las acciones se inician por parte del Ecuador atacando al puesto de Aguas Verdes. Perú conforma la agrupación norte. La agrupación norte inicia sus acciones en la batalla de Zarumilla. Se va a inmolar a Abelardo Quiñones González. Luego se suscribe el Acuerdo de Talara. Vamos a ver ahora. Viene entonces el protocolo. Viene el protocolo. El protocolo, lógicamente, cuenta con la presión de los países garantes. Ellos están vigilando, están presionando para que la solución se dé en forma pacífica. Suscrita el 29 de enero de 1942, siendo el representante por parte de Perú Alfredo Solf y Muro, y por parte de Ecuador Julio Tobar Donoso. Suscrito durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Ahí están los países garantes. Hay que recordar muy bien los países garantes. Yo siempre tengo en mente que los países garantes deben ser países neutrales. No deben intervenir en ningún aspecto que no sea más que garantizar la solución pacífica en un conflicto. Brasil, Argentina, Chile y los Estados Unidos. ¿Ya? Pero hay algo, ¿ya? Hay algo que ocurre. Vamos a ver. Esta zona ya la habíamos perdido, ¿ya? La habíamos perdido con Brasil, ¿ya? Esta zona ya la perdimos con Colombia. Ahí está, Tratado Salomón Lozano. Y este de acá es con el Tratado de la Convención Fluvial, perdido. ¿Ya? ¿Recuerdas que te hablaba hace un momento del territorio de los sucumbios? Ya, por aquí está la zona de los sucumbios. ¿Ya? Que al firmarse el protocolo, ¿ya?, de paz amistad de Río de Janeiro, reconocimos que el territorio de los sucumbios era territorio ecuatoriano. O sea, perdimos este territorio. Lo hemos perdido. ¿Ya? Ahí está. Le hemos entregado a Ecuador y lo hemos reconocido con la suscripción del protocolo. Muy bien, sabemos que una vez suscrito el Tratado de Límites, viene ya la delimitación, ¿verdad? La delimitación. La delimitación está hecha, ya, la delimitación. Viene ahora la colocación de hitos porque hay que materializar la frontera, ¿cierto? Sin embargo, se llega a una zona denominada como la Cordillera del Cóndor, donde había que colocar hitos, ¿ya? Pero surge una tesis en Ecuador. En un contexto electoral aparece un candidato y dice, ¿sabes qué? El protocolo ha sido suscrito en un contexto de amenaza y de presión. Por lo tanto, no debe ser reconocido como válido y detiene el proceso de demarcación. Y queda, entonces, esta zona sin delimitar, 78 kilómetros sin delimitar. Y vuelven los incidentes fronterizos con Ecuador. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, nos acordamos entonces de los países garantes, ¿ya?, y de la zona sin delimitar, 78 kilómetros en la Cordillera del Cóndor, y que además hemos ratificado que el Triángulo de los Sucumbios le pertenece a Ecuador. Muy bien. Pasa el tiempo, nos ubicamos nosotros en el contexto 1980, se convoca a elecciones, está próximo a asumir la presidencia Fernando Belaúnde Terry por segunda vez, ¿ya? Y ocurre la guerra de las Malvinas, ¿ya? Perú apoya a Argentina, nuestra fuerza aérea mostró una actuación espectacular, extraordinaria, ¿ya?
Pero también Perú tiene otra situación. Surgen dos movimientos que van a generar el problema, un contexto de violencia en los próximos 20 años. Nace Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Ya? Nacen entonces esto. Perú tenía lo hecho en las Malvinas, tenía su conflicto interno, pero va a ocurrir algo con Ecuador. Nuevamente Ecuador incursiona en nuestro territorio, pero con otra estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? La estrategia es establecer en territorio peruano puestos militares con el nombre de poblaciones ecuatorianas. Ya, esto es lo que quiere hacer entonces Ecuador, ¿verdad? Quiere confundir a la comunidad internacional, porque una vez que Perú se dé cuenta de que estos puestos militares con el nombre de poblaciones ecuatorianas están en territorio peruano, ¿qué va a hacer Perú? Los va a desalojar. Pero Perú sería visto como un Estado que está atacando a poblaciones civiles. No, profe, son puestos militares. Sí, pero tenían el nombre de poblaciones civiles. La comunidad internacional, recuerda que en aquel entonces no hay Facebook, no hay TICs, el televisor, se usa medias, la radio igual. Entonces, la comunidad internacional, ¿qué es lo que va a decir? Perú está atacando a poblaciones ecuatorianas. Perú es un Estado infractor. Las acciones se inician cuando Ecuador derriba una aeronave peruana que se encontraba realizando una inspección ya, a todos los puestos ubicados en torno al río Comaina y este es derribado. Automáticamente Belaúnde manda a inspeccionar la zona y pide determinar, ¿verdad?, que si esta zona era ecuatoriana o peruana. Ecuador le dice a Perú, ¿sabes qué? Esta es zona denominada como Paquicha, ¿ya? Esta es la zona de Paquicha, es territorio ecuatoriano. Paquicha, Perú le dice, no, esta es una zona peruana, no es Paquicha. Y de ahí entonces que Belaúnde, hacia el año 1981, le da la denominación del falso Paquicha, porque era territorio peruano. ¿Ya? Entonces le dan la denominación del falso Paquicha y se zanja el tema. Ecuador no pudo enfrentar a Perú, ¿ya? Pero Ecuador se queda entonces con esta intencionalidad, ¿verdad? De responder y comienza a prepararse. Perú, por el contrario, deja de lado este tema y se preocupa por el ámbito interno, ¿verdad? Con la insurgencia de Sendero Luminoso y el MRTA en 1984. ¿Ya? Se concentra ahí. Luego, hacia el año 1992, hay un pacto de caballeros donde ambos países se comprometen a encontrar una solución pacífica ya a sus enfrentamientos, pero la situación recrudece. Hacia finales del 94 y principios del 95. Hacia finales del 94, Ecuador inicia el desplazamiento de tropas militares hacia la zona de frontera. Ya, hacia la zona de frontera. Entre enero y febrero de 1995 va a ocurrir el conflicto del Cenepa. Y nuevamente, Ecuador incursiona en nuestro territorio. Mira, esta es la zona en donde se podría decir ocurre el conflicto del Cenepa. Esta es la zona sin delimitar, ¿ya? Sin delimitar. Y mira, tienes acá bases ecuatorianas, ¿verdad? Bases ecuatorianas en territorio peruano y con las denominaciones de Tiguinza, Base Sur y Cueva de los Tallos. Nuevamente Ecuador incursiona en nuestros territorios y ha establecido puestos militares, ¿ah? Los llamados entonces Tiguinza, Base Sur y Cueva de los Tallos, perdón. Muy bien, ya está. Entonces se da inicio el conflicto, Perú va recuperando uno a uno ya estas bases, pero el más difícil de todos fue Tiguinza. Este fue el más difícil de todos. Los países garantes entran a tallar, pero no bajo la perspectiva de neutralidad, sino que se descubre que Argentina le vende armas a Ecuador y la ruta descrita fue la siguiente: Argentina, Chile, Brasil y Ecuador. ¿Te das cuenta? Entonces, los países garantes, de alguna forma, han roto esa neutralidad, han infringido la neutralidad que debieron tener.
Pero bueno, esto dio lugar a que Perú rompa relaciones diplomáticas con Argentina. Recién, mira, desde ese entonces hasta el gobierno de Ollantumala, que se recupera, se va a reanudar esas relaciones diplomáticas con Argentina. Mira, ¿cuánto tiempo de, de, de enemistad, ¿verdad? De enemistad con Argentina. Pero bueno, ya, ahora, ya está el conflicto del CENEPA. Perú ha ido recuperando algunas bases, sin embargo hay complicaciones en Tiwinza, y esto da lugar a que se firme la declaración de paz de Itamaraty. Declaración de paz de Itamaraty, que implica cese al fuego y la creación de una zona desmilitarizada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que decía la declaración de paz. Y además se dice, hay que conformar ya un organismo, una comisión que se encargue, ya que se encargue de delimitar esta zona. ¿Y cómo se llamaba esta comisión? Se llamaba MOMET, Misión de Observadores Militares, ya, peruanos, ecuatorianos y peruanos, perdón, Misión de Observadores Militares ecuatorianos y peruanos. Ellos debían encargarse de la delimitación, pero el tema no se zanjaba. Había muchas disputas territoriales, ¿ya? Y sobre todo por parte de Ecuador. Entonces se dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a encontrar otro mecanismo para zanjar este tema. ¿Ya? En aquel entonces, mira, en la suscripción de la Declaración de Paz de Itamaraty y del conflicto del CENEPA, quien está como presidente es Alberto Fujimori. Alberto Fujimori. ¿Ya? Ahí está, primer gobierno. Listo. Como no soluciona nada, ¿ya? La Declaración de Paz de Itamaraty, entonces pasan algunos años y ya en su segundo gobierno va a haber entonces ya una conciliación. ¿Ya? Una conciliación es cuando hay arreglo directo de las partes. Ahí en la imagen tenemos a Alberto Fujimori y a Yamil Maguad, con sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores. Fernando de Transtegnic por parte de Perú y José Ayala Lazo por parte de Ecuador. Ahí está. Mira, ¿qué es lo que establece este acta, la suscripción de este tratado? La demarcación de los 78 kilómetros, ¿ya?, de la cordillera del Cóndor, y con ello el establecimiento de 23 hitos. Se van colocando los hitos, ¿ya? Y además debía crearse un parque binacional, ¿ya? Aquí está, todo esto sería el parque binacional, ¿ya? El parque binacional. Se crearon también los eticos, ¿ya? Los eticos que básicamente se orientaban a establecer exoneraciones tributarias a los comerciantes, ¿ya? Y ojo que se le permite que Ecuador puede establecer embarcaderos comerciales en torno al río Amazonas. O sea, detrás de esto había también una proyección geopolítica de que Ecuador tenga acceso al río Amazonas. O sea, libertad de navegación, no paga impuestos, sale al Océano Atlántico y se conecta con el mundo. ¿Cierto? Eso entonces es lo que buscaba. Colombia y Ecuador han mostrado que sus objetivos geopolíticos han sido alcanzados, han sido claros, Perú no, ¿verdad? Ha tenido esa dificultad. Muy bien, entonces ya estamos con los aspectos del Acta de Brasilia, pero me parece que Fujimori no está tranquilo, quiere realizar un regalo a Ecuador y le entrega, ¿verdad? Le va a entregar 1 kilómetro cuadrado en la zona de Tiwinza. Acá está el kilómetro cuadrado. Todo esto es Tiwinza, ¿ya? Entonces Perú se comprometería a establecer un acceso único, ¿ya?, de 5 metros de ancho, ¿ya?, para que Ecuador pueda ingresar a su kilómetro cuadrado. Pero Perú le dice, ¿sabes qué? Yo te entrego esta zona bajo un carácter de propiedad privada. Eso quiere decir que esta zona está o se somete a la soberanía peruana, ¿ya? Y que Perú debe respetar las leyes que implican el establecimiento de una propiedad privada. Además le dice, ¿sabes qué? Mira, Ecuador, todo aquel que nazca en este kilómetro cuadrado será visto como peruano. Además, tú solamente deberás realizar actos conmemorativos, más no militares. ¿Ya? Ecuador le dijo, sí, yo quiero simplemente esta zona para establecer un cementerio y así conmemorar a los caídos de 1941 en la batalla de Zarumilla.
O sea, eso es lo que dice Ecuador, pero a mi interpretación, lo que Ecuador buscaba es tener puntos de acercamientos en torno al río Amazonas para poder lograr el acceso directo, la libertad de navegación, la exoneración de impuestos, entre otras cosas. ¿Ya? No más problemas con Ecuador, se zanjó el tema fronterizo, ¿ya? Se zanjó el tema fronterizo. Muy bien. Vamos ahora con nuestro país amigo, ¿verdad? Chile, ¿ya? ¿Qué pasó con Chile? Nosotros no hemos limitado a inicio de la vida republicana con Chile, ¿ya? Limitábamos con Bolivia, pero la guerra del Pacífico cambia este tema fronterizo, ¿verdad? Cambió totalmente, tanto a Bolivia como a Chile y también a Perú, ¿ya? Muy bien. Pero Chile se va a quedar con territorios tras la guerra del Pacífico que nos lleva ya a una limitación fronteriza, ¿verdad? Con este país. Esto se establece con la firma del Tratado de Ancón, ¿ya? Con el Tratado de Ancón, que fue suscrito hacia el año 1883 durante el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Quiénes firman? Firman los ministros José Antonio Lavalle y Mariano Castro Saldívar, ¿ya? Por parte de Perú. Y por parte de Chile tenemos a Jovino Noboa. Jovino Noboa. Muy bien, ¿qué implicó la suscripción de este tratado? ¿Ya? Ojo, su denominación correcta es Tratado de Paz y Amistad, sino que comúnmente lo denominamos como Tratado de Ancón. ¿Qué implicó? Que nosotros perdamos a perpetuidad Tarapacá. Ahí está, lo perdimos, Tarapacá. ¿Ya? Y que se entregara por 10 años Tacna y Arica. Tacna y Arica. Al término de los cuales debería celebrarse un plebiscito, ¿ya? Es una consulta popular, para que decidan, ¿ya? A dónde quieren pertenecer. Además, el Estado ganador, ¿ya? Y ganador debería pagar 10 millones de pesos al otro, ¿verdad? Eso fue lo que se establece. ¿Ya? Debería pagarse, hacerse un pago. Muy bien, ya está entonces las implicancias. Había que esperar 10 años para que se pueda realizar el plebiscito, ¿ya? Y se zanjaría el tema entonces, ¿ya? Muy bien, pero pasa el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que es con quien se cumplen los 10 años y no hay plebiscito. Pasa el gobierno de de Cáceres, segundo gobierno, luego Piérola, luego viene Eduardo López de Romaña, viene Pardo, primer gobierno, Leguía, primer gobierno, Villingurs, Óscar R. Benavides, primer gobierno, Pardo, segundo gobierno, y viene el onceño de Leguía. El onceño de Leguía. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta otros aspectos, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Uno, el descontento de Colombia, la presión estadounidense y la incursión del capital norteamericano en nuestro país. Porque si bien es cierto, ha calmado el fastidio de Colombia, pero no el de Perú, ¿ya? Y Estados Unidos trata de mediar para que Chile negocie con Perú. Había que negociar, ¿ya? Y esto dio lugar a la suscripción del Tratado de Lima y su protocolo complementario, ¿ya? Y su protocolo complementario para resolver la situación de Tacna y Arica, ¿ya? Suscrito hacia el año 1929. Fue firmado por Pedro José Radigamio por parte de Perú y Emilio Figueroa Larraín por parte de Chile. Segundo gobierno de Leguía. Ahí está. Tenemos esto entonces. Muy bien. Con este tratado se soluciona la situación de Tacna y Arica. Tacna se pasa a Perú y Arica se queda en Chile. Pero además hay compromisos que debe asumir Chile. En Arica, ojo, en Arica debe, ¿ya? Chile construir para el Perú un malecón de atraque para barcos a vapor, ¿ya? Un malecón de atraque para barcos a vapor. Además, un terminal ferroviario, ¿ya? Para el ferrocarril de Tacna, y
una agencia aduanera, una agencia aduanera. Entonces, esto es lo que debe de alguna forma cumplir, construir Chile para el Perú, ¿ya? Esto debía realizarse. ¿Ya? Además, se dice, todos los hijos de peruanos en Arica, ¿ya? Entonces, serían considerados como tal hasta los 21 años. A partir de ello, decidirán a dónde quieren pertenecer, ¿verdad? ¿Qué nacionalidad adoptar? Y lo mismo ocurriría con los hijos de los chilenos nacidos en Tacna. Eso es lo que se acuerda, ¿verdad? Ahora, a ello hay que agregarle que todas las construcciones que haya realizado Chile ya en Tacna quedarán bajo ningún costo para el Perú. Bajo ningún costo para el Perú. Además, Chile pagaría al Perú $6 millones. 6 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se establece con el Tratado de Lima y protocolo complementario para resolver la situación de Tacna y Arica. Ahora, no te olvides que también se establece el inicio de nuestra delimitación terrestre, ¿verdad? Punto Concordia, que está ubicado en la playa, ¿ya? En el Océano Pacífico. Y por ahí va nuestra línea fronteriza. ¿Ya? Muy bien, ya está esto. Pero sucede algo, Chile no cumple con sus compromisos. Y va a pasar mucho tiempo para que Chile pueda cumplir. 1993, primer gobierno de Alberto Fujimori, se van a dar las convenciones en Lima y estuvimos a punto de firmar un tratado que iba en contra del interés nacional, pero el Congreso se opuso. El tema se detuvo un poco hasta 1999, cuando se suscribe el acta de ejecución de puntos pendientes del protocolo de 1929. ¿Ya? Entonces, acta de ejecución de puntos pendientes del protocolo de 1929. ¿Cuáles eran los puntos pendientes? El malecón de atraque, ¿ya? Para vapores de calado, la agencia aduanera y la estación terminal. Estos eran los puntos pendientes. Chile finalmente cumplió, se zanjó el tema de la delimitación terrestre. Pero se configura otro, que ya comenzaría hacia el año 1998, que es la delimitación marítima, que en el 2014 se soluciona, ¿cierto? Vamos a ver. Tenemos esto acá entonces, ¿ya? Vamos acá, vamos primero aquí. Sígueme por favor acá con el cursor. Mira, vemos esta línea punteada de celeste, y aquí hay otra línea que estoy llevando de arriba hacia abajo. Todo esto, bajo la tesis de las 200 millas, sería el mar chileno. Mar chileno, ¿ya? Ahora mira, líneas punteadas en blanco, ¿ya? Hacia arriba. Mira, todo esto, bajo la tesis de las 200 millas, sería mar peruano. O sea, todo esto debería ser de uso peruano, bajo nuestra perspectiva. Y bajo la perspectiva de Chile, Chile diría, esta es mi zona, este es mi mar. Pero sucede que por mucho tiempo Chile utilizaba toda esta zona y no dejaba que Perú incursione. Mira, una zona que bajo la perspectiva peruana estaba dentro de su territorio, dominio marítimo. Pero no solamente esto, sino que Chile incursionaba en esta otra zona. Mira, ya lo vamos a denominar triángulo interno, triángulo externo. ¿Por qué triángulo externo? Mira, este es el límite según la tesis de las 200 millas. ¿Ya? ¿Qué se dice? Más allá de las 200 millas, esto será considerado como aguas internacionales. Será entonces denominado como aguas internacionales. Aguas internacionales. Por eso es que Chile incursionaba en esta zona. Y no solamente los chilenos, sino también los chinos, los coreanos venían a esta zona a llevarse nuestra riqueza ictiológica. Y Perú no hacía nada.
Hasta que en un momento determinado dijo que no, vamos a ir a juicio, ¿verdad? Por esta zona. Ten en cuenta que esta zona que estoy remarcando no era utilizada por Perú, no era utilizada por Perú, ¿ya? Sino por Chile. Y si Perú incursionaba, capturaban a nuestros pescadores y los deportaban hacia nuestro país. Profesor, ¿pero está en nuestro territorio? Sí, pero Perú dejó que Chile hiciera esto, ¿verdad? Por mucho tiempo. Lo hizo. Muy bien, vamos a juicio. ¿Cuál es el planteamiento? Como la zona en controversia, ya es todo este espacio que estoy remarcando, que está de color, bueno, marrón parece que fuera, ahí está, toda esta zona. Perú dice, vamos a establecer una división ya equitativa, ¿verdad? Por eso es que se traza esta línea equidistante, ya, esta línea equidistante. O sea, esta zona es la que nosotros queremos. ¿Cuánto era en total? 38.000 kilómetros cuadrados. Esta es la zona que nosotros pedíamos. Y tú, Chile, quédate con la otra mitad, ¿verdad? Listo. Esto es lo que pedíamos, ¿ya? Ahora, y esto implicaba también quedarnos, pues, con el triángulo externo, ¿verdad? Porque si se reconoce como línea fronteriza a la equidistante planteada por Perú, ya no habría por qué hablar sobre el triángulo externo. Ya no habría por qué hablar sobre el triángulo externo. Esto quedaría, entonces, implícito, ¿verdad? Formaría parte de nuestro territorio. Muy bien, entonces, en total, ¿a cuánto aspirábamos nosotros? A 66.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Aproximadamente. Esto es lo que estamos aspirando, ¿ya? Pero aparte de ello, también hay otro detalle. Mira, bajo la perspectiva chilena, Tacna, mira, tiene acceso al mar hasta las 40 millas. Moquegua, perdón, Tacna hasta, bueno, entre 10, 20, 30, Moquegua hasta las 40 millas, Arequipa, mira, hasta las 100 millas, y luego pues va aumentando su acceso a este mar territorial. ¿Ya? Muy bien, listo. Vamos ahora con el fallo, ¿verdad? ¿Qué es lo que determina la Haya? La Haya dice, va a establecer también un criterio equitativo. Se va a trazar tomando como referencia, ¿ya?, el hito número 1, ¿ya?, una línea proyectada hasta las 80 millas. Mira, desde el hito número 1 hasta las 80 millas. ¿Ya? Ese es el criterio para poder establecer entonces la proyección de esta línea hasta las 80 millas. Y luego trazaremos una equidistante, ¿ya?, hasta el punto B, y luego alcanzará las 200 millas en el punto C. ¿Ya? La Haya dice, no me voy a pronunciar sobre el triángulo externo porque es implícito, ¿cierto? Es implícito. Si se establece como línea de delimitación la que estoy remarcando, ya no tendría por qué pronunciarse sobre el triángulo externo. Queda entonces dentro del mar peruano. ¿Ya? Ahora, de esos 66.000 kilómetros, Perú, ¿cuánto gana? Sumamos 28.000 más 21.000, aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados. O sea, nos preguntan, ¿quién ganó? Gana Perú, porque Perú aspiraba a 66.000. ¿Cuánto gana? 50.000. Pero Perú, pero profesor, este era territorio de Perú. Sí, es territorio de Perú, pero que nunca utilizó, que era utilizado por Chile. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos ganado. En teoría estaba lo del mar territorial de las 200 millas, pero en la práctica no era ejecutado. No era ejecutado por el Perú. Por Chile sí, pero por Perú no. Entonces ganamos estos 50.000 kilómetros cuadrados que habría que sumarle, ¿verdad?, a esos 626.240 kilómetros cuadrados de mar que mencionamos cuando hablábamos de la superficie marítima, ¿verdad? Marítima del Perú. Muy bien, pero hay otra situación. Ya queda explicado entonces el nuevo mapa del mar peruano. ¿Qué pasa acá? Mira acá. Tienes tú el punto Concordia, ya, el punto Concordia. Ahí está el punto Concordia. Y hemos dicho que lo dado por la Haya no implica la cuestión terrestre.
Porque la cuestión terrestre se solucionó en 1929 cuando el protocolo dijo que la delimitación terrestre entre Perú y Chile se inicia en el punto Concordia, orilla del mar, en el Océano Pacífico. La Haya no es vinculante al tema terrestre. Pero Chile interpretaba de otra forma. ¿Por qué? A 264 metros se establece el hito número 1. Se establece el hito número 1. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque al aumentar la marea puede cubrir al punto Concordia y nos quedaríamos sin delimitación. Como alternativa, queda entonces el hito número 1. Desde ahí se proyecta entonces, mira, la línea sale al mar hasta las 80 millas, tal como lo estamos diciendo acá. Pero estos 37 metros cuadrados que está en Tacna, ya en Tacna, es conocida como Costa Seca. ¿Por qué Costa Seca? Porque está en territorio peruano, Chile no puede incursionar a este territorio peruano, pero los habitantes de esta zona no tendrían salida al Pacífico, al mar. ¿Por qué? Porque esta zona está, mira, en el mar de Chile. Por eso es que se le conoce como Costa Seca. Son casos excepcionales, hay 3, 4 casos en el mundo, pero Perú tiene entonces lo denominado como Costa Seca. Ya entonces hemos explicado lo que corresponde a la delimitación fronteriza que ha tenido Perú con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. ¿Quedó claro para ingresar al tema de la práctica? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Los escucho, los leo. Bueno, en silencio. Me dice que sí, ¿verdad? Vamos entonces a hablar ahora sobre la práctica, ¿ya? ¿Se puede apreciar la práctica? Sí, dígame. Ayúdame, por favor, ayúdame. ¿Se puede apreciar? No, profesor, se ve lo mismo. Ya está. ¿En qué pregunta nos quedamos? Por favor, a ver si me ayudan. Nos quedamos en la... ¿11? No. A ver, avanzando. Sigamos. Ya está. En la 19. Ya, vamos entonces con la pregunta 19, ¿ya? La pregunta dice, en términos generales, las fronteras pueden ser de tipo natural o artificial. En el primer tipo podemos encontrar, a ver, ¿nos escuchó? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Cordilleras, talweg, alveo, hitos, construcciones humanas. ¿Cuál sería? La alternativa A. La alternativa A. Ahí está. Ya, cordilleras, talweg y alveos. Dice, cuando en el establecimiento de una frontera utilizamos los cursos de los ríos, las cordilleras, una línea imaginaria, alguna construcción humana, concluimos que estamos en el proceso. ¿En qué proceso estamos? De tratado, de ratificación, delimitación, demarcación o fijación. La C. La C. Muy bien, listo. Ahí está. Delimitación. Listo. Sigamos. En el establecimiento de los tratados fronterizos
se realiza la delimitación y posteriormente esto se materializa con la Demarcación. solamente demarcación, También. fijación también, muy bien, demarcación y fijación, muy bien, ahí está, demarcación y fijación. Muy bien, dice ahora, en el establecimiento de la frontera con Chile, ya ha predominado el tipo, a ver, los escucho. Artificial. El tipo artificial, muy bien, el tipo artificial, ¿listo? Vamos a remarcarla, el tipo artificial, listo. Dice, en la demarcación fronteriza con Ecuador se realizó en 1998 con la firma del Acta Presidencial de Brasilia, el lugar donde se colocaron los 23 hitos. Cordillera del Cóndor. Cordillera del Cóndor, muy bien, excelente. ¿Listo? Sigamos. La frontera con Ecuador fue definida mediante el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Sin embargo, el establecimiento de los hitos no se culminó hasta 1998, después de la denominada Guerra del Cenepa. 42. A ver, perdón. Sin embargo, el establecimiento de los hitos no se culminó hasta 1900. Muy bien, listo, ahí está. Tenemos entonces Cenepa. Muy bien, sigamos. Con la firma del Tratado Salomón-Lozano, Perú perdió una gran extensión territorial. Según algunas versiones, esta decisión se tomó por presión de Estados Unidos. Estados Unidos. Muy bien. Al ganador se le va a entregar $1 millón por si acaso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A continuación indique cuál sería el significado de la firma del Tratado Salomón-Lozano. ¿Qué significó suscribir el Tratado Salomón? Esto es una pregunta de análisis, ¿verdad? ¿Qué significó? ¿Cesión territorial? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Establecimiento de los éticos? No, porque eso fue con Ecuador. ¿Cambio de nacionalidades? Sí, cambio de nacionalidades. ¿La E? ¿Parque binacional? No, porque ese es con Ecuador. ¿Salida colombiana del Amazonas? Sí. La alternativa correcta sería la E. 1, 3 y 5. Ahí está. Tenemos ahora, la frontera con Brasil fue fijado por 2 tratados. El sector norte fue fijado por... A ver, los escucho. Convención fluvial. Tratado Velar de Río Branco, Tratado Herrera da Ponte y Ribeirão. La alternativa correcta sería la E. A y C. Convención fluvial y Tratado Herrera da Ponte y Ribeirão. Dice ahora, en el sector sur, dice, en el sector sur de la frontera entre Perú y Brasil fue fijado por el Tratado Velar de Río Branco, firmado en 1999, por el cual se entregaron las tierras que correspondían al territorio de... Ahí está. Acre. Acre, muy bien, hijo, muy bien. Ahí está, al Acre. Listo. Digamos. La frontera con Bolivia fue delimitada con el Tratado de Demarcación de Fronteras en 1902. Fue modificada con el Tratado de Rectificación de Fronteras de 1909, que fue firmado durante el gobierno de... A ver, ¿los escucho? ¿López de Romaño? Ese fue el de 1902. Ya. Leguía. Leguía, muy bien, Leguía. Ahí está, listo. Ahí está, muy bien. Después de la guerra con Chile, la frontera provisional fue establecida por el Tratado de Ancón de 1883. Chile se adjudicó el litoral boliviano hasta el río Loa y obtuvo a perpetuidad la extensa provincia de... ¿Cuál sería? Tarapacá.
Tarapacá. Muy bien, doctor. Muy bien. Ahí está. Listo, tenemos a Tarapacá. La frontera con Chile quedó delimitada de acuerdo al Tratado de Lima de 1929. Este se extendería desde Boca de Capones hasta la confluencia del río Huepi y Putumayo. No, porque ese se ¿Enano, enano? Enano. Muy bien. Un punto de la costa que se denominaría Concordia hasta la meseta de Ancomarca. Muy bien, muchachos. Muy bien, entonces esto es lo que corresponde a tratados fronterizos. Espero que haya sido muy fructífera la clase. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto, me escribes si hay alguna interrogante, algo que no quedó claro, y lo resolvemos entonces en las próximas clases. Eso es todo. Muchas gracias, ¿ya?